RS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos queridos amigos y amigas a este nuevo programa en el que tendremos un tema vital, y no lo digo por decir, es vital porque sin agua no podemos vivir. Y queremos recordar el Día Mundial dedicado al agua por Naciones Unidas, que es el 22 de marzo, así es que estamos muy cerca de la fecha. Y pensar además qué de importante es el agua, no solamente para la vida de las personas, pero la de las plantas, la de los animales. Se dice que el agua, se decía antes que el agua es infinita, un recurso infinito, pero no es así. Sabemos que el agua es finita y el agua de calidad más escasa todavía, el agua dulce no es tan abundante en el planeta. Por eso nos interesa el día de hoy, con este tema del Día Mundial del Agua, hablar con expertos, con personas que están trabajando en la protección del agua, que están trabajando en cómo esta agua llega con buena calidad a los usuarios. Y queremos dar en este espacio una cordial bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata de Berta Sánchez Figueroa. Berta es graduada de Marketing y Administración de Empresas, tiene una maestría en creación de empresas y gestión de empresas familiares. Es esposa, madre, líder de una organización familiar con más de 90 años. Se trata de Agua San Felipe. Así es que bienvenida Berta a este programa. Tercera generación, cuéntenos la historia desde que su abuelo decidió crear Agua San Felipe. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias la invitación. Pues Agua San Felipe nace en el año 1928, cuando mis abuelitos diría yo, Eloy Alberto Sánchez Cañas y Elisa Villasís, ven que la gente solía ir al barrio San Felipe, por eso el nombre San Felipe, claro. Y veía que del suelo brotaba agua que burbujeaba. Que tenía burbujas, claro. Y la gente solía ir a bañarse, a lavar la ropa, incluso hacían jugos cogiendo del agua y era típico el jugo de naranjilla. Entonces mi abuelito, con la visión, compra los terrenos y empieza a embotellar en el año 28, ¿no? De una manera artesanal, diríamos, sí, casi, ¿no? Su primera máquina fue una máquina alemana, manual de origen alemán, que es para envasar botellita por botellita, ¿no? Y de hecho las botellas en ese tiempo eran todas de vidrio con una etiqueta de papel y la tapa era un corcho. Pero ustedes siguen conservando las botellas de vidrio, ¿no? Sí, que es interesante. Eso los hemos mantenido durante los 94 años que tenemos de existencia, el vidrio retornable. Entonces, transportaban en sacos de yute y a través de carretillas a toda la ciudadanía latacungueña. Incluso llevaron hasta Guayaquil a través del tren, e incluso exportaron en esa época a través de la Grace Line, donde se llevaban las jabas, ya eran jabas de madera con las botellas de vidrio. Desde esa época hasta acá, ¿cómo usted describe la evolución, el cambio que se ha producido en esta empresa familiar? Bueno, ha sido un proceso, ¿no? Parte importante es la maquinaria, pues comenzamos con una pequeña manual, pero fueron pasando los años y se siguió automatizando la maquinaria, porque al final la mano del hombre ahí notó, pues súper automatizada el embotellamiento como tal. Ha sido un reto grande a lo largo del tiempo, porque somos una empresa de origen familiar, se ha mantenido el capital, digamos, en la familia, y estamos compitiendo con grandes empresas embotelladoras. Transnacionales inclusive. Exacto, multinacionales, claro. Entonces el capital es que se tiene que tener para estar a la misma altura, porque el hecho que seamos chiquitos no quiere decir que no hagamos las cosas como tienen que ser. Que no haya control de calidad, que es tan importante, saber que el agua llega pura, con todas sus virtudes, porque tiene virtudes, ya nos va a hablar usted por qué es buena el agua San Felipe, que llegue así a los consumidores. Exacto, entonces eso ha sido un reto, pero lo hemos sabido sortear, digámoslo así, siendo creativos y haciendo bien las cosas. Por eso ha sido que nos hemos mantenido durante estos 94 años. ¿Por qué es buena el agua San Felipe? Tiene minerales, tiene calcio, magnesio, potasio en una proporción exacta, y además la burbuja que tiene combina, cuando usted come algo rico, le combina perfecto con la comida, porque los chefs dicen que tiene un sabor aterciopelado. ¡Qué maravilla! Ahora, dígame, ustedes han crecido en el mercado, ya no están solamente en Latacunga. Cuéntenos hacia dónde llegan, dónde la gente lo puede conseguir. Estamos ya a nivel nacional a través de las diferentes cadenas de autoservicio, y también, como siempre nos hemos mantenido, ha sido el servicio a domicilio. con nuestra envases de vidrio retornable, porque lo que
cómo nos mantuvimos durante años y tal vez por eso la gente no nos conocía, era porque íbamos de casa en casa golpeando diciendo, tenemos esta java que es de envase retornable, porque en ese tiempo le presto la java, claro, y cada semana le voy a visitar para que usted reponga los envases. Y así funcionó mucho tiempo. Silencioso se hizo y de hecho tenemos miles de clientes que tienen generaciones y que simplemente cada semana se les va visitando y reponiendo el agua mineral. Ya, y siguen con esto. Sí. Este servicio a domicilio se fortaleció a través de la pandemia. ¿Solamente en Latacunga o en otras partes? Tenemos en Quito, Los Valles y la idea es que este año tengamos este mismo servicio en las principales ciudades del país. Hay un tema que es importante que usted lo ha resaltado, porque durante décadas nos acostumbramos a lo descartable, ¿no? Es decir, agarrar una botella de un refresco, agarrar fundas, sorbetes y todo, botarlo, ¿no? Pero ahora sabemos el estrago, el daño que esto está causando en general en los mares, en los ambientes. ¿Cómo San Felipe contribuye para mantener los espacios saludables? Nosotros tenemos una campaña muy fuerte para que los clientes prefieran nuestros envases retornables. Por eso lo que decíamos, nunca lo dejamos de lado. Hemos ingresado a muchísimos restaurantes porque justamente lo que veíamos es que sacan fundas enormes de plástico. De plásticos que van a ensuciar, a diferentes contaminar, lugares y que ni siquiera está bien tratado. Entonces, en el momento que un restaurante compra nuestros envases que son retornables, se evita esa cantidad de plástico. Entonces, eso fue lo primero que hicimos, además de incentivar el consumo en el domicilio de la Javita, que le sigue dando la vuelta, y tenemos agua con gas y sin gas. Qué bien. Ahora, ustedes tienen también certificaciones sobre el tema de Net Zero, por ejemplo. Cuéntenos un poquito, sé que han hecho un trabajo con Sigma, que es esta consultora que está asesorando para obtener certificaciones. Sí, justamente el año pasado iniciamos este proceso de, primero, cuantificación de nuestra huella de carbono. Tenemos ya el dato de cuál es nuestra huella, digámoslo así, tenemos ya nuestro plan de acción y en este año nos estamos certificando, ya poniendo en práctica todo lo que teníamos que hacer para bajar esa huella y obviamente también compensar, porque no todo se va a poder bajar. Pero sí estamos en este proceso porque justamente uno de nuestros valores es la sostenibilidad ambiental y social. Qué bueno es escuchar esto de una empresa tradicional, pero que está actualizándose y está trabajando precisamente en conseguir bajar la huella, tener los envases retornables, pero también hay otro tema que es la generación de empleo. ¿Cómo van ustedes en este aspecto? Bastante bien. Sí, sí, hemos crecido. Durante la pandemia mantuvimos a todos nuestros colaboradores. Que ya era importantísimo eso, sí. Pudimos hacerlo, ¿no? Sí. Porque lastimosamente otras empresas no lo pudieron hacer más que querer. Lo hicimos y terminando, digamos, la pandemia el año pasado, tuvimos un crecimiento interesante que nos ha permitido captar mayor talento e incorporar más personas a nuestra ¿Cuánta gente empresa. Trabaja con ustedes? Actualmente somos 70 personas. Ya. Y además tienen otros proveedores y me imagino las tiendas o lugares de distribución, lo que hay, la generación de empleo indirecto también. Claro que sí, distribuidores, solo en Latacunga son 15 de manera indirecta y a nivel del país y proveedores, clientes, de alguna manera impactamos a mucha gente. ¿Cómo se siente usted siendo heredera de esta tradición familiar? ¿Cómo siente esa responsabilidad? Bueno, orgullosa primero por un lado, pero obviamente sí es una responsabilidad muy grande, es un compromiso muy grande, que me he preparado, sí, pero usted sabe que el día a día vienen cosas que uno tiene que ponerle todo el temple para poder solucionar. Pero vamos, yo feliz de todos los retos que a diario aparecen. Claro, y en ese recambio generacional, pues las mujeres están tomando la posta. Sí, justamente nosotros también tenemos, nos comprometimos con un objetivo de desarrollo sostenible que es la igualdad de género y también estamos dando pasitos en este punto. Cuando yo ingresé había solo un 5% de mujeres de toda la nómina de la empresa. El año pasado cerramos con el 18% de mujeres en la nómina y el objetivo para el 2023 es del 21%.
Adicional a eso, también es importante dar la oportunidad que las mujeres lleguen a esos cargos de dirección donde puedan tomar decisiones. Entonces, en este año también esperamos que al menos 2 puedan llegar a las jefaturas. Excelente. Queremos agradecerle, Berta, por haber estado con nosotros. Nos ha ilustrado sobre lo que es una empresa familiar que además está dando un servicio tan importante como es agua de calidad, que es el caso del Agua San Felipe. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Y queridos amigos, regresamos luego de una breve pausa. Saludos cordiales con todos, mi nombre es Lucila Johanna Suárez Santillán. Soy la ganadora del 14º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios, a la Fundación Fidal, por permitirme participar. A la vez sé que mi proyecto Educando desde los Ojos del Alma ha aportado este granito de arena en la transformación de la educación, tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes, maestros, a que participen en el llamado del 15º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Supermaxi presenta 2 razones más para visitarnos. Los miércoles las frutas, verduras y flores con un 20% de descuento. Los viernes las carnes, mariscos y embutidos con un 10% de descuento. Los esperamos en Supermaxi, el placer de comprar. Gracias amigos por continuar con nosotros y aquí seguimos celebrando el Día del Agua. Recuerden que el agua es fundamental, por eso no hay que contaminarla. Tenemos que sembrar agua, ¿no? Sembrar agua, alguien diría ¿cómo? Pues sembrando plantas. Y de varios de estos temas vamos a hablar con Patricio Chambers, que es nuestro siguiente invitado. Patricio es ingeniero civil, especialista en planificación de proyectos, con una maestría en docencia universitaria y una especialidad en alta gerencia, además de ser un experto en filosofías de Oriente y Occidente. Vean ustedes. Desde hace 4 años es el director ejecutivo de la asociación Guayabamba Waterkeeper, ¿no? O sea que guardan el agua, guardadores del agua, organización sin fines de lucro para el cuidado de la cuenca de este río, y actualmente también es representante de los Waterkeepers a nivel latinoamericano ante la Alianza Internacional, la cual tiene a su cargo más de 300 cuerpos de agua en el mundo entero. Así es que vean que tenemos material importante para hablar. Patricio, bienvenido a este programa. Recordaba cuando su padre dirigía los temas de agua potable en la Municipalidad de Quito y me encanta que usted siga esa tradición. Cuéntenos en qué consiste esta preocupación por guardar el agua, porque estamos hablando de los Waterkeepers y cómo lo hacen. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias por la referencia a mi padre, porque el tema del agua no es un tema solo de este momento, es un asunto que debe ser afrontado generacionalmente. Y en el caso de nuestra familia así lo ha sido. Nosotros hoy, como en su momento mi padre, manejamos la asociación Guayabamba Waterkeeper, que es una filial de la Alianza Internacional Waterkeeper, que es precisamente esto que ha referido con las... Esta organización está en el mundo entero, alrededor de 45 países, son como 300 cuerpos de agua que tenemos a cargo. Y en el caso del Ecuador, estamos aquí en Quito, aquí en la cuenca del Guayabamba, en la cuenca alta y en la cuenca media también. Y también hay otro Waterkeeper allá para el estero salado con Daniel Ortega, que es el representante de la organización. En fin, creo que es a partir de esta conciencia de que el agua
forma parte de un bien para la humanidad, un bien para las nuevas generaciones, que tenemos que trabajar de esa manera. Y desde ahí, pues hacemos nuestro esfuerzo. América Latina es un país rico en agua. Tenemos la cuenca amazónica, la cuenca del Plata, se habla de acuíferos, no solamente el Guaraní, se habla también de que hay un gran acuífero debajo del Amazonas, de los países amazónicos, pero buena parte del agua está contaminada. ¿Qué hacer y qué acciones tienen ustedes, en su caso, por el tema de Guayabamba, pero también de otras zonas, cómo proteger los recursos hídricos? Efectivamente, digamos, la región latinoamericana es una de las regiones de mayor riqueza hídrica. Y esto es importante tenerlo presente y tener la conciencia de que eso también necesita ser protegido, necesita ser cuidado, preservado para quienes vendrán después de nosotros, porque este tema del agua cada día se ha ido complicando más. ¿Y de dónde viene esa complicación en términos de la contaminación, en términos de ensuciar nuestras propias fuentes de agua? Pues de una cultura, de una forma de sociedad que se ha separado de esa naturaleza y que siente que todo ello está para su servicio, cuando en realidad es al contrario. Nosotros tenemos la obligación, el deber de trabajar por un mundo mejor, por unas fuentes de agua más limpias, por una salud social y comunitaria que haga que las personas tengan una mejor calidad de vida. De cómo venimos trabajando nosotros, así como en su momento mi padre lo hacía con la siembra de árboles allá en los páramos, nosotros venimos trabajando como parte de un colectivo que es el Rescate del Río San Pedro, en una serie de mingas comunitarias. Hacemos convocatorias que son convocatorias importantes, alrededor de 200, 300 personas acuden a nuestros llamados. ¿Y qué hacen allí? Bueno, cuénteme. Claro que para sí. que la gente sepa físicamente qué actividades realizan. Ahora que lo dice así, la intención de estas mingas, este mecanismo tan ancestral, tan nuestro, ¿no? Maravilloso. Tan que lo llevamos muy en nuestros propios genes, ¿ya? Pues hemos recogido ese valor y ahora, pues, a proteger la naturaleza, a cuidar los ríos, a hacer las limpiezas de los ríos. Hacemos convocatorias a colegios, universidades, hacemos convocatorias a la empresa privada, a la empresa pública, hacemos convocatoria a las comunidades que están junto a los ríos para juntos trabajar en acciones no solo de limpieza, que de por sí ya es importante. Y digo que es importante porque una cosa es hablar de que hay que proteger el planeta, cuidar las fuentes de agua, y otra cosa es tener que ponerse guantes, el día a día, sí. ¿Ya? Echar la mano en las aguas del río San Pedro o del río Machángara o del río Guayabamba, ¿ya? Y darse cuenta. ¿Qué encuentran allí? Es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de telas, ropa. Ah, ropa. Ropa. Que la gente la bota y... No, qué bárbaro. De lo que hemos identificado, esto viene desde las quebradas, porque ahora, por años, las quebradas han sido consideradas como un verdadero botadero de basura. Viene el agua, lava la quebrada y termina en el río. Encontramos botas, juguetes, mangueras, plásticos en cantidad enorme. Encontramos materiales de construcción. Todo esto va generando en el cauce del río, digamos, una contaminación, un deterioro y una contaminación enorme. Terrible. Y resulta que esos ríos, entre otras cosas, por ejemplo, están regando espacios de siembra. Claro, y se siembra, digamos, se riega con agua de mala calidad y después nosotros consumimos esos productos. Justamente. Y algo más, toda esa basura, toda esa contaminación que, por ejemplo, viene desde San Pedro, llega al Guayabamba, del Guayabamba el Guayabamba se une con el Río Blanco, genera el Esmeraldas, del Esmeraldas llega al Océano Pacífico y con la corriente de Humboldt a Galápagos. Así que resulta que esos plásticos que nosotros no sabemos procesar en la fuente, es decir, en nuestros hogares, toda esa basura termina de una u otra forma allá, hasta en Galápagos, por no hablar de nuestra propia costa del Pacífico. Entonces,
lo que hacemos nosotros es generar este tipo de acciones como un mecanismo de conciencia ciudadana, de participación, porque también creo que por otro lado, en cambio, hay mucha gente y cada vez más dispuesta a hacer algo por la naturaleza. Creo que esa conciencia en algo va tomando cuerpo y en ese sentido necesitan también un espacio en el cual decir, bueno, ok, ayudé a limpiar el río, ayudé a hacer trabajos que permitan tener una mejor condición de vida para quienes están junto al río y para la propia ciudad. Los ríos son parte de la ciudad. Los ríos son seres vivos. Y son parte del paisaje y parte de nuestro entorno. Maravilloso que ahora uno los ve a veces como botaderos de basura o canalizados que perdieron ya toda su belleza, ¿no? Claro, porque para la mentalidad moderna, digamos, ya esa separación absurda que se tiene con la naturaleza ha hecho que empecemos a entubar los ríos, empecemos a tapar las quebradas y aparentemente eso no tiene mayor problema, hasta cuando sucede cosas como lo de la Gasca. Así es. Ya hace poco. Porque el agua siempre regresa a su cauce natural. Esa es una ley de la naturaleza que la gente no entiende. Definitivamente. ¿No? Sí. ¿Ya? Si a eso se suma, digamos, una falta de educación y de cultura ambiental en nuestras propias instituciones educativas, estamos completos. Por eso también nuestras actividades no son solo de limpieza, sino que tienen actividades educativas, formativas. Hacemos recorridos ecológicos explicando la flora y la fauna del sitio. Nos juntamos a la academia para hacer análisis en diversos puntos del río y mostrar físicamente lo que se llaman estos macroinvertebrados, que uno al mirar dice, ¿cómo es posible que esa agua que está corriendo junto a mi ciudad, que está corriendo en esos sembríos que decía, tiene toda esa contaminación? Por no mencionar todo el tema de la contaminación desde las industrias y de las propias instituciones municipales. Qué increíble, siguen contaminando. Definitivamente sí. Y esto es algo que hay que levantar mucha atención, porque al celebrar el Día del Agua, este 22 de marzo de 2023, Naciones Unidas ha querido una vez más, vamos, 30 años desde que se declaró el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua. Y me parece fundamental que una vez más llamemos la atención sobre ese tema. Pero no solo hablemos sobre esto, sino actuemos. Y aquí está la oportunidad, participar en estas micas. Nosotros venimos trabajando en Cumbayá, venimos trabajando en Sangolquí, venimos trabajando en Machachi, ¿ya? En fin, vamos generando puntos. Hay otros momentos que hemos trabajado en restauración de quebradas. En fin. Esto me parece maravilloso. Ahora, ¿quién es la gente más sensible a sus llamados? ¿Los más jóvenes? ¿Las personas de más edad? Cuéntenos su experiencia. Bueno, le cuento que es curiosa la pregunta que me hace, ¿no? Porque yo diría que no es que hay más jóvenes o más gente adulta. Habemos de todo. Van las familias. Por sobre todo. Bien. ¿Ya? Generamos esos espacios para que un domingo de trabajo en la minga sea un domingo de actividad familiar, en donde están los padres, donde están los niños. Y a los niños, a propósito, generamos un espacio para que puedan pintar el río y puedan expresarse a través de esa pintura cómo ellos ven, cómo ellos sienten esta realidad de la cual nosotros estamos tan preocupados también. Entonces, sí, tenemos gente de todo. Hay gente de toda clase, condición, de toda profesión, pero por sobre todo el grupo que organiza esto, el colectivo y nuestra propia organización como Guayabamba Waterkeeper, está conformado por gente, yo digo, muy, muy entusiasta. Igualmente los hay de gente de edad como yo mismo y muy jovencitos. Las nuevas generaciones, qué bien. ¿Cómo les puede localizar la gente? Porque hay mucha gente que estará viendo este programa a través del canal, pero también de las redes sociales. ¿Cómo les contacta y cómo se une a la iniciativa? Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra página web, que es www.naciones
agwk.org, Asociación Guayabamba Waterkeeper.org. Ahí nos van a poder encontrar. Nos pueden encontrar obviamente en Facebook como Guayabamba Waterkeeper también, igual en Instagram con el mismo nombre. También a través de las redes del colectivo Rescate del Río San Pedro, pueden encontrarlos tanto en Facebook como en Instagram y hasta en TikTok, porque permanentemente estamos buscando comunicar estas acciones y llamar a aquellos que sienten esa necesidad de ser parte de la solución y no solo del problema. Yo creo que eso es algo con lo que nos quedamos en esta reflexión final, ¿sí? Ser parte de la solución. Queremos agradecerle muchísimo aquí al ingeniero Patricio Chambers, que ha estado con nosotros y ha hablado con tanto entusiasmo sobre la protección del agua. Y queridos amigos, con ustedes regresamos luego de una pausa. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Mi nombre es Héctor José López Quintero, docente del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, departamento del Risaralda, país Colombia. Tuve la posibilidad de participar y ocupar el primer lugar en el concurso a la excelencia educativa organizado por la Fundación FIDAL del Ecuador. Es una gran oportunidad de dar a conocer nuestra labor pedagógica en el aula y labor pedagógica que trasciende a la comunidad. Invito a todos los docentes de mi país y a todos los docentes de Iberoamérica que se den esta posibilidad de participar y de dar a conocer lo que los maestros estamos haciendo en el aula. Muchas gracias Fundación FIDAL del Ecuador por esta posibilidad de dignificar la labor del maestro a través de socializar sus experiencias pedagógicas. Gracias amigos por continuar con nosotros con este programa dedicado a celebrar el Día Mundial del Agua según Naciones Unidas, y tenemos actualmente la presencia del ingeniero Otón Ceballos Moreno. Es actualmente gerente de MAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Es ingeniero civil hidráulico, tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Colorado en los Estados Unidos y una trayectoria profesional bastante larga. Es su segunda vez al frente de esta institución municipal. Bienvenido, ingeniero, a este programa. Uno de los puntos claves para el desarrollo de una ciudad es tener agua de buena calidad y que llegue a todos los sectores. Cuéntenos, en primer lugar, su perspectiva como profesional, no solamente como autoridad en el tema municipal. ¿Qué es lo que piensa usted respecto en general al recurso hídrico, a cómo protegerlo y a cómo construir estos sistemas amigables con el ambiente? Bien, gracias doctora por su invitación. Creo que es importante reflexionar. Quito, afortunadamente, gracias a 2 décadas o más de buenas gestiones en su empresa, salvo periodos pequeños, digamos, que hubo problemas, pero ha hecho una buena política, empezando por conservar las fuentes de agua. Alrededor del año 2000 se creó el Fondo de Protección del Agua, el FONAC, que es un fideicomiso, ya cuenta casi con 28 millones de dólares, cuyos rendimientos financieros apuntan a conservar el recurso hídrico.
Entre FONAC y la EMAPS, Agua de Quito, hemos adquirido casi 20.000 hectáreas de páramos que están dedicadas solo a la conservación del agua. A sembrar árboles. A sembrar árboles, a proteger la vegetación nativa, a reforestar, a cuidar de que no se contamine, en fin. Es decir, son mantener las fábricas de aguas, como decimos. Así es. Luego, pues claro, en términos de inversiones en proyectos de agua potable, ha habido cierto desfase por el cual en ciertos barrios, sectores, estamos un poco al límite de las capacidades. Sin embargo, pues estamos trabajando para aumentar esa capacidad de potabilización, de distribución del agua. En general, nuestros indicadores en términos de calidad de agua son del 99.9%, es decir, cumplimos una norma INEN de absoluta calidad. En teoría podríamos abrir la llave y tomar esa agua. En la práctica, sí. Sí, pero digo en la teoría, porque claro, uno empieza a tener recelo, ¿no? Dice, tomaré, no tomaré. Acabo de llegar de Australia y allí mi hija me dice, olvídate del agua envasada, aquí solo tomamos agua de la llave, pero en Cuenca también. Sí, nosotros venimos de una tradición en que el agua se puede tomar de la llave. Exactamente, y acá también, porque es un agua que tiene todos los controles de calidad. Controles propios de la fuente, en la planta y en la llave, y garantizamos. Y además tenemos el control del INEN, del Instituto de Normalización, de la ARCA, la Agencia de Regulación y Control del Agua, y tenemos contratadas verificadoras externas. Por tanto, esa agua es absolutamente confiable. Ya, ahora puede contaminarse porque no están bien limpios los reservorios, este tipo de cosas que se tienen en los edificios o en las casas. Claro, en los edificios pues ya depende de cada administración, pues limpiar periódicamente con 2 veces al año que se haga o trimestralmente está bien, suficiente. Ya. Entonces sí, en definitiva es un agua de calidad. En cuanto a cobertura, tenemos alrededor del 98% de cobertura. En el Cantón Quito. En todo el distrito metropolitano de Quito, efectivamente. Tanto las 33 parroquias rurales cuanto las 32 parroquias. 98%. Efectivamente. Ahí hay una cierta, digamos, pequeña incertidumbre. Le he escuchado al señor alcalde electo que duda de esa cifra porque señala que hay entre 400 y 500 barrios que no tienen el servicio, que no están legalizados y que no tienen el servicio completo. Pero efectivamente en algunos casos, a pesar de que no estén legalizados, pues tienen el servicio. En otros casos tienen llaves comunitarias o efectivamente se abastecen a través de tanqueros. Lo único, el que nos va a dar el resultado exacto es el censo que se terminó, pero yo considero que es una cobertura bastante alta, bastante importante, en todo caso, en torno al valor que nosotros... Ahora, Otón, ¿de dónde viene el agua de Quito? Es bueno que sepamos de dónde llega. Bueno, básicamente son 4 sistemas fundamentales que abastecen la ciudad. El primero, el antiguo, desde la colonia, pues usted sabe, el Pichincha Atacazo, fuente desde los Quitus y luego los Incas y luego en la colonia, ya nos abastecíamos desde esas fuentes del Pichincha y del Atacazo. Y esa tiene una planta que es la planta del Placer, que funciona desde 1954 hasta la fecha, impecable. Luego el segundo sistema fue el de Pita-Puengasí, que abastece todo el centro sur y centro norte de la ciudad. El tercero fue el de Papayacta, que a través de un bombeo llega a Bellavista, al Parque Metropolitano, aquí cerquita, y abastece todo el norte de la ciudad, con 3.000 litros por segundo. Y el último fue alrededor de los años 2000, que se inauguró la planta del Troje desde la Mica, en el Antizana. Básicamente todos son áreas de páramos. O sea que cuando se acaban los hielos o cuando no llueve suficiente, hay peligro, ¿no? Hay peligro, claro, pero lo que dijimos al inicio, en la medida en que los páramos, los pajonales están conservados, la vegetación nativa está pues en el páramo, estado, en la cuenca, ¿no? Hay una producción de agua. Es cierto que podrían haber, con el cambio climático, periodos de estiaje, pero ante eso la opción es siempre lo que se llama técnicamente tener una redundancia, es decir, tener una mayor capacidad y poder abastecer desde varias fuentes. Allí es algo importante, estos 4 sistemas
le dan a Quito cierta flexibilidad. Fíjese que, por ejemplo, Guayaquil, tomando como ejemplo, tiene una sola fuente, el río Daule, tiene una sola planta y una sola conducción. Entonces, si hubiera algún problema, la afectación es mucho mayor. Quito ha diversificado sus fuentes. Ha diversificado su fuente porque no tenía otra alternativa. Y claro, ahora que estamos ante la amenaza del Cotopaxi, entonces justamente estamos trabajando en la posibilidad de interconectar, de aumentar disponibilidades de caudal para que en caso que una de las fuentes se afecte. ¿Qué sería cuál la que se afectaría? Básicamente la del río Pita. La del río Pita, esa está bajo amenaza absoluta. En caso de ocurrencia de un lahar, desaparecería esa toma. Y entonces hay que tratar de ver cuáles son las fuentes sustitutivas. Qué importante es eso, porque hay que prevenir, no que lamentar. Ahora, si bien el agua para Quito está garantizada, sin embargo, compite, por ejemplo, con regiones amazónicas, ¿no? Allí viene un cierto conflicto. Se ha hablado de conflictos por el agua, guerras por el agua. ¿Cómo maneja usted y la empresa esta preocupación que existe en zonas amazónicas de que dicen Quito se está quedando con el agua a las montañas y a nosotros ya no nos llega? Claro, sí, bueno, afortunadamente en el caso de la región amazónica tenemos abundantes disponibilidades hídricas. De hecho, se desaprovecha el 98% o más del agua que produce la región amazónica, porque a su vez es la menos poblada, al contrario de la región interandina, que es la más poblada, densamente poblada, pero la que menos fuentes de agua tiene. Entonces, necesariamente, claro, para eso están las posibilidades de estos trasvases. Adicionalmente, claro, procuramos mantener las mejores relaciones con los cantones vecinos de donde nos proveemos de líquido vital. Hay siempre una colaboración, un trabajo conjunto con ellos. Siempre decimos que Quito es como el hermano mayor que tiene la obligación de apoyar a través de estudios, a través de infraestructura de agua y saneamiento para apoyar el desarrollo de los cantones vecinos. He visto algunos sistemas, por ejemplo en Bolivia, estos que se llaman ARA, ¿no? Los acuerdos recíprocos por agua. Se practican aquí algo que tiene que ver con un cierto pago de servicios ambientales a comunidades que siembran y que protegen los páramos, el agua de esas zonas. Sí, en efecto, ya desde hace más de 20 años, por ejemplo, con la región de Oyacachi, hay convenios de apoyo. Entiendo que no hay, antes había algún pago puntual, pero ahora más bien se pretende dar ese apoyo a través de obras de infraestructura, sí, para no entregar recursos directamente. Entonces pensamos que es preferible y así se han dotado a varias poblaciones vecinas, como digo, Oyacachi, a Papayacta mismo, cantones Quijos, Archidona, en fin, de obras de infraestructura, de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales. A usted le toca también el tema de alcantarillado, ¿verdad? ¿Cómo va? Porque hablamos de 98% de cobertura en el tema del agua. ¿Qué pasa con alcantarillado? Uno de los grandes problemas de contaminación en los ríos tiene que ver con el desfogue, con la mala disposición de las aguas servidas. ¿Qué pasa con Quito? Sí, en términos de cobertura de alcantarillado estamos alrededor del 94.5%, cerca del 95%, que es también de las mejores coberturas a nivel nacional. E incluso internacionalmente en la región es de las buenas coberturas. Sin embargo, efectivamente, el grave retraso de Quito es en tratamiento de aguas residuales, descontaminación de ríos y quebradas, que la ciudad de Cuenca, pues como usted muy bien conoce, ya resolvió hace más de 20, 30 años. Desde los años 80, debo decir, porque fui testigo. Yo tuve el gusto, además de participar en esos proyectos, como técnico, pues tuve parte en esos. Y se compraron desde esa época mismo los bosques mucho tiempo antes. Exactamente. Entonces en eso Cuenca ha sido siempre un buen ejemplo, sí. Así es, a seguir. Y lagunas de oxidación que no tienen otras. Exacto. Entonces, en Quito ese es el gran déficit. Nosotros pues hemos trabajado muy fuerte en eso. En nuestra administración anterior ya dejamos estructurado, diseñado los proyectos, pero lamentablemente no se han podido llevar a la práctica por la alta inversión que requiere. El proyecto Vindobona, que descontaminaría más del 90% de todas las aguas residuales de Quito, tiene un costo superior a los $1.000 millones.
Ahora que... Pero hay que hacer esa hay que inversión, hacerlo, es prioritaria. Pero realmente hicimos en estos 16 meses de gestión, hicimos muchísimo esfuerzo con organismos multilaterales, con empresas privadas buscando participación pública-privada, con gobierno, en fin, buscando apoyo para poder financiar. Sin embargo, no ha sido fácil por la magnitud de la inversión. Lo que hemos pensado es una alternativa que descontaminaría prácticamente los 2/3 del agua residual, es decir, no es tan amplio como Vindobona, pero descontaminaría una buena parte, y por una tercera parte del costo. Justo ayer tuvimos reunión con un organismo internacional para plantear esa alternativa y vemos que es viable que MAPS con sus propios recursos, con créditos internacionales, pueda financiarlo. Entonces creo que esa puede ser una buena opción de solución. Vamos a desear que se dé continuidad a ese proyecto ahora que estamos en proceso de transición. Así. Hemos hablado con Otón Ceballos, gerente general de MAPS, que nos ha contado algunas cosas interesantes respecto a provisión de agua de Quito y también en los últimos momentos algo sobre saneamiento, sobre todo del agua. Gracias, ingeniero Ceballos, y con ustedes, queridos amigos, estaremos luego de una pausa. Gracias a ustedes. Saludos cordiales con todos, mi nombre es Lucila Johanna Suárez Santillán. Soy la ganadora del 14º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Doy gracias a Dios, a la Fundación Fidal, por permitirme participar. A la vez sé que mi proyecto Educando desde los Ojos del Alma ha aportado este granito de arena en la transformación de la educación, tanto de mi ciudad, provincia y país. Por eso quiero hacer la más cordial invitación a todos ustedes, maestros, a que participen en el llamado del 15º concurso de excelencia educativa organizado por la Fundación Fidal. Qué importante es haber escuchado a expertos que hablan sobre el tema del agua. Y en nuestro segmento cultural seguiremos hablando sobre el agua, sobre temas de contaminación, cómo proteger el agua, los conflictos por el agua, las guerras por el agua, que son algo de lo que vamos a continuar hablando a lo largo de los años. Así es que atención a este segmento. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. En vísperas del Día Internacional del Agua, queremos tocar y tomar en cuenta algunos puntos de interés sobre el estado actual del líquido vital. Número 1. Escasez de agua. Según la ONU, alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura y 4.200 millones no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. Además, se espera que la demanda mundial de agua aumente en un 20 a 30% para el año 2050. Número 2. Contaminación del agua. Según la ONU, más de 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en ríos, lagos y océanos sin tratamiento previo, lo que contamina los recursos hídricos y afecta a la biodiversidad. Número 3. Conflicto por el agua. La escasez de agua y la competencia por los recursos hídricos también pueden generar conflictos entre países y comunidades. Según la ONU, más de 260 cuencas fluviales internacionales tienen al menos 2 países en su área de influencia y muchas de ellas son fuente de tensiones y disputas.
Y ahora unos datos de interés general que quizás no sabías sobre el líquido vital. El 97% del agua en la Tierra es salada, mientras que solo el 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, el 69% se encuentra en glaciares y campos de hielo, el 30% está en acuíferos subterráneos y solo el 1% es agua superficial en ríos, lagos y humedales. El río Amazonas es el río más grande del mundo en términos de volumen de agua dulce, con un caudal promedio de 209.000 metros cúbicos por segundo. El lago Baikal en Rusia es el lago más grande del mundo en volumen de agua dulce, con 20% de toda el agua dulce no congelada del mundo. Se estima que al menos 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura, lo que representa casi un tercio de la población mundial. En promedio se necesita alrededor de 2.000 litros de agua para producir suficientes alimentos para satisfacer las necesidades diarias de una persona, lo que subraya la importancia de la gestión sostenible del agua en la agricultura. Estos son solo algunos de los datos sobre la condición actual del agua en el mundo. Hasta la próxima semana. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Mi nombre es Héctor José López Quintero, docente del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, departamento del Risaralda, país Colombia. Tuve la posibilidad de participar y ocupar el primer lugar en el concurso a la excelencia educativa organizado por la Fundación FIDAL del Ecuador. Es una gran oportunidad de dar a conocer nuestra labor pedagógica en el aula y labor pedagógica que trasciende a la comunidad. Invito a todos los docentes de mi país y a todos los docentes de Iberoamérica que se den esta posibilidad de participar y de dar a conocer lo que los maestros estamos haciendo en el aula. Muchas gracias Fundación FIDAL del Ecuador por esta posibilidad de dignificar la labor del maestro a través de socializar sus experiencias pedagógicas. En ¿Qué pasa con el segmento de la comunidad? Tenemos también una nota importante. China. Couple things to know. So the first is, if you look at the emerging market average of trade growth, 33%. ¿Está el mundo ante una nueva era? La Universidad San Francisco de Quito y Mackenzie Global Institute fueron los organizadores de una conferencia a dos voces, donde se planteó la pregunta: ¿está el mundo ante una nueva era? La gran debilidad de la economía ecuatoriana y a la vez la gran oportunidad,
Porque si muchos otros han logrado tener más productividad, la pregunta es ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Entonces, es una gran debilidad hoy, pero puede convertirse en una gran oportunidad. Olivia White, socia senior y directora McKinsey Global Institute, y Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, disertaron sobre la actual geopolítica mundial y a partir de ahí, las oportunidades de América Latina en estos nuevos tiempos que vivimos. Countries extremely dependent on one or two or maybe three countries for import, even though there are in principle more countries from whom they could buy. Only 10% of global trade is concentrated in the way that you saw some of the concentration in minerals. And what that means is that in some of these areas, we're asking ourselves, are countries going to start to diversify? So in order to say, like, look, are our supply chains, or is the way that we get a particular product, and I don't know the bananas is an example of this, but I wanted to give something that was local as an example, is the way that we get particular products too concentrated ourselves on a select set of supplying countries. Now, part of the reason why this matters so much is because the world is becoming multipolar. El evento llevó a reflexionar sobre cómo Ecuador se puede conectar a las grandes tendencias globales para enfrentar el futuro y las posibilidades de que ellas respondan a un crecimiento inclusivo y sostenible. Es decir, tenemos al menos 30 años del bono demográfico, ¿sí? De una buena situación demográfica. ¿En qué consiste la situación demográfica buena? Pues consiste en que 2/3 más o menos de la gente, de la población, se encuentra en la época más dinámica de la vida, digamos así, que es alrededor de los 18 años. Y normalmente, dijo Olivia, los 65, pero yo voy a poner los 66 para poder incluirme yo en el grupo. ¿Sí? Entonces, ahí están los 2/3 de la población, es lo que llamamos el bono demográfico. Es decir, la mayor parte de la gente está todavía en la época más dinámica para tomar riesgos, para invertir, para ahorrar, etcétera, 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 ¿no? Y el Ecuador está en eso, ya no lo estará en 30 años. Y el gran problema, lo dijo Olivia, es ese. Si en la época de ventaja demográfica, es decir, tenías gente empujando el carro, no logras hacer bien las cosas, luego ya la gente no empuja el carro porque envejece la población y entonces lo tienes que hacer en base a productividad, ¿no? Y la verdad es que si no pudiste hacerlo en base a demografía, la gente, hacerlo en base a productividad es más difícil. Entonces el Ecuador tiene que aprovechar estos 30 años, ¿no? Y bueno, la reflexión final de la noche fue que si hay buenas razones para pensar que el mundo puede afrontar sus problemas. Pablo Lucio, Carlos, Rafael, por una fascinante conferencia. Yo quedé abrumado, pero quedé más que todo con un sentido de optimismo. Y es un optimismo que tenemos que compartir y contagiar a la juventud. Si Pablo dice que no se preocupa de aquí a 30 años, yo con más razón. Pero sí me preocupa el futuro de mis nietos. Y creo que está en captar lo que hemos visto hoy día, que en el fondo es mucho, fue abrumador, pero una claridad espectacular. Quiero felicitarle. Congratulate Olivia and Pablo for the wonderful presentation. There's a lot of information there. I'd like to go into it in more detail. Así es que ya no me alargo más, excepto que agradecer Rafa, Carlos y Mackenzie por haber hecho esta reunión aquí tan importante, a ustedes por estar aquí, un grupo de ecuatorianos extremadamente importantes que debemos llevar la lección de hoy día. Y más que todo, ahora sí, invitarles a un cóctel, que creo que eso sí voy a alcanzar, y todos nosotros. Pero termino con un detalle que me enteré hoy día. Los dos expositores son físicos de profesión. Gracias. Es una gran fuente de conocimiento y actualidad la realización de este tipo de conferencias en conjunto con óptica global y local. La glocalidad. Aplausos a los organizadores. Con este programa dedicado a hablar sobre agua hemos querido hacer un punto de inflexión y llamar a la reflexión sobre la importancia
de no contaminar y de proteger los recursos de la naturaleza y en este caso especialmente de ese líquido vital que es el agua. Queremos también recordarles a que ustedes se sumen a los canales digitales que aparecen en pantalla y que tienen que ver con cómo estamos saliendo a través de las diferentes redes sociales. Por otro lado, queremos recordarles que mañana, 20 de marzo, es el último día para presentar los proyectos al concurso de excelencia educativa, al 15º, 15 años premiando la excelencia a nivel nacional y 10 en el caso iberoamericano. Recuerden que los profesores tienen importantes premios, $10,000 al mejor profesor del Ecuador, que nos lo da la UNIR, pero también becas, la posibilidad de viajar para maestros de escuelas y colegios. Ustedes pueden encontrar la guía de presentación, todavía están a tiempo, pueden hacerlo el último día, en la página web www.fidal-medioamlat.org. Y queremos ahora despedir nuestro programa con un hermoso poema de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, que destacó por su habilidad para combinar la tradición popular con la vanguardia, así como por su sensibilidad ante las causas sociales y políticas de su tiempo. El poema se titula Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar. ¿Qué deseo que no deseo por el río y por la mar? 4 pájaros sin rumbo en el alto Chopo están. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.